Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. En las últimas horas, el conocido, falsísimo, recontrafalso profeta Diony de la Rosa demandó uno de nuestros videos de tal forma que hizo que la plataforma de YouTube lo bajara. Por eso hicimos algunas modificaciones y vamos a volverlo a subir. Está precisamente aquí para que usted lo vea, porque no nos va a callar este falso y mentiroso que utiliza su manipulación y el hecho de que está bien informado para más o menos prever qué va a pasar, para dar 2.000, 5.000 profecías al año, de las cuales se atribuye unas 20 o 30 que se cumplieron, acomodando a la fuerza los eventos o relatos históricos a lo que supuestamente él dijo. Así que este es un farsante, hay que decirlo así, sin pelos en la lengua, porque eso es una persona manipuladora y que no soporta que alguien le haga una crítica honesta y fundamentada en las Escrituras, porque eso es lo que nosotros hemos hecho siempre, demostrando que sus profecías son absolutamente falsas, y lo vamos a seguir haciendo, Diony. Lo vamos a seguir haciendo. Cientos, miles de personas se están dando cuenta de que tú no eres un profeta del Señor. Así que aquí dejamos el video. Escenas del capítulo anterior. Estas son mis profecías para el 2024. Atención. En 2024 habrá una crisis mundial. Naciones se levantarán contra naciones y reinos contra reinos. ¡Cuidado, Europa! Porque viene un estremecimiento en tu territorio. Estados Unidos. Si no te arrepientes, estarás a punto de caer. Los veranos serán más cálidos y los inviernos serán más fríos. El clima estará en contra tuya. Arrepiéntete, Estados Unidos. Veo inundaciones, lluvias, tornados. Ten cuidado, Estados Unidos. Un terremoto muy fuerte atacará un lugar del planeta. No puedo decir el lugar, pero sucederá. Y ustedes lo sabrán porque lo escucharán por las noticias y dirán: la profecía se cumplió. Y esto también lo escucharán en las noticias. Un famoso político se involucrará en un escándalo. Un hombre muy famoso se convertirá a Cristo. Ha llegado tu hora de convertirte, hombre famoso que nadie sabe cómo se llama. Colombia, llegó tu visitación. Ha llegado tu avivamiento, Colombia. Ha llegado la visitación del Señor. Sea lo que sea que eso signifique. ¿Qué dicen, mis hermanos? ¿Acerté en mis profecías? Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a este nuevo programa. Y sí, señores, llegó la hora. Llegó la hora de examinar si las profecías que dieron estos famosísimos profetas del desastre se cumplieron en el 2024. Y hoy examinaremos específicamente las profecías del señor Diony de la Rosa, el famosísimo profeta dominicano que profetiza cada 8 días nuevos desastres convenientemente para su canal de YouTube, sus vistas y su monetización. Sí, señores, vamos a ver, porque hay mucha gente que nos está diciendo que esta vez las profecías de Diony sí se cumplieron. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Nani! Y comencemos. El terremoto y tsunami para Japón. Sí, señores, Diony profetizó un terrible sacudimiento para el Japón. Que van a acontecer sí o sí. Así que escuchad, naciones, toda palabra de Jehová. El día de hoy Dios me mostraba, hermano, un sacudimiento para Japón. Podía ver la nación de Japón ser sacudida por un terremoto y también podía haber amenazas de tsunami, pero pude ver como un terremoto, hermano, estremecía la nación del Japón, hermano, batiéndola. Y parece que se cumplió. El 1 de enero de 2024, un terremoto de 7.6 sobre la escala de Richter afectó Japón con 215 muertos. Eso sí, no hubo tsunami. ¡Ah! Parece que acertaste, Diony. A ver, ¿qué pasó? Momento, que soy lento porque puede ser que Diony haya estado hablando más bien del terremoto del 8 de agosto, que fue de 7.1, tuvo algunos daños también graves,
aunque pues tampoco hubo tsunami. Momento, sí sé que falta lo del tsunami. ¿Qué les parece el tsunami que hubo en Japón el 24 de septiembre? Tal vez Diony estaba hablando era de ese tsunami terremoto, aunque pues no fue muy grande, solamente fue un tsunami de 50 centímetros y pues no hubo muertos. Y es que esta es la típica profecía que es muy fácil de dar. Según el portal Japonismo, en Japón al año hay un promedio de 1500 terremotos. Así pues alguno tiene que parecerse medianamente a lo que el señor Diony de la Rosa profetizó. 1500 terremotos. Así que ponemos muy en duda esta profecía del señor Diony. Pero no fue el único terremoto que Diony profetizó. Diony también profetizó un terremoto para Panamá. Dios también, hermano, escuche bien, me hablaba de Panamá. Podía ver, hermano, la nación de Panamá, cómo Dios me mostró a Panamá, y podía ver cómo Dios sacudía a la nación de Panamá también. Necesito, hermano, que la gente que me está viendo de Panamá ore por su nación. La gente sabe que cada cosa que Dios nos muestra, hermano, pasa en tiempo exacto, lugar exacto y como Dios nos la muestra. Sí, cómo no. Eso que se los crea su tía. Y dijo que pasará en el tiempo exacto y como Dios le dijo a él y punto. Podía haber, hermano, lo que parecía ser, hermano, como un terremoto para la nación de Panamá. Dios tenga misericordia. Podía ver que Dios sacudía a Panamá. Ore por Panamá para que Dios tenga misericordia. Sin embargo, aunque hay más de 500 sismos reportados en Panamá este año, en el 2024, 500, pues ninguno de ellos cumple con las especificaciones de lo profetizado por Diony y ninguno es considerado terremoto. Así que evidentemente en esto Diony se equivocó. Pero tal vez no se equivocó en lo siguiente. Diony profetizó terribles inundaciones en Honduras. Pero Dios me mostró, hermano, que Honduras iba a ser sacudida de una manera estrepitosa. ¿Y sabe cómo pude ver, hermano, Honduras siendo sacudida? La pude ver siendo sacudida, pero con agua. Aleluya. Pero dijo que después de eso habría un avivamiento. Ver un avivamiento, hermano, para la nación de Honduras. Pero antes de Honduras ser levantada con un avivamiento, hermano, escuche bien, porque lo que estoy hablando ocurrirá. Antes de que el avivamiento embargue a la nación de Honduras, hermano, podía haber algo muy fuerte para esta nación, hermano. Y no es que como escuché por ahí que dijo una persona que Honduras iba a tener un terremoto en septiembre, hermano. No va a ocurrir ningún terremoto en Honduras en septiembre. Ningún terremoto, porque si no ya Dios me lo hubiera mostrado a mí. Y a mí Dios no me mostró que ningún terremoto iba a ocurrir en septiembre. Y parece que lo que Diony profetizó se cumplió. El 15 de noviembre, la tormenta tropical Sara afectó con graves inundaciones a nuestro querido país de Honduras. Miles de damnificados y un muerto. Entonces, ¿se cumplió la profecía de Diony? Pues sí y no. ¿En qué sentido sí y no? En que no hay nada de misterioso o de sabio en profetizar algo que seguramente lo más posible es que fuese a pasar. Es decir, Honduras es un lugar que constantemente es afectado por tormentas tropicales, inundaciones debido a la infraestructura y por huracanes incluso. No tanto como otras regiones de América, pero sí. Por ejemplo, tenemos el Haiti, Alma, Marco, Edith, Fifi, Germain, Mish, Vilma, Félix, Dean, Ernesto, Harvey, Eta, Iota y otros más. Estoy hablando solamente de huracanes. 14 huracanes en menos de 50 años, lo que hace muy probable que exista un tipo de tormenta que pueda causar inundaciones. Además, según los servicios meteorológicos de Honduras, en Honduras se forman 9 tormentas tropicales al año, mi hermano querido. Básicamente cada año hay una inundación en Honduras. Por lo tanto, no podemos certificar que esta inundación que sucedió sea la profecía de Dios. Además, porque honestamente no hay ningún avivamiento posterior a esto. Y en el 2024, pues sí, hubo supuestamente Aviva Honduras y otro tipo de cosas y eventos cristianos multitudinarios, incluso patrocinados por el presidente de Honduras. Pero Diony nos define un avivamiento como algo que realmente transforma una sociedad. Él mismo lo ha dicho varias veces y eso, pues tristemente, no ha pasado aún en Honduras. Creo que Honduras todavía no puede ser considerada que esté pasando por un avivamiento. Eso creo yo, pero lo dejo a su opinión. ¿Qué opina? Escríbalo aquí.
Pero tal vez en lo que sí acertó Diony fue en su profecía sobre Maduro. En el año 2024 viene lo que es la demarcación, Venezuela, de lo que son, yo podía ver tu próximo, o sea, días de refrigerio, días de bendición, días donde esa opresión va a liberar a tu nación. Usted sabe a qué me refiero, hermano, a qué opresión. Hermano venezolano, me refiero a la opresión de ese dictador. Pero eso se va a comenzar a demarcar en el año 2024, porque para los días venideros que vienen, los próximos años, ese hombre será quitado de ahí. Aquí no me saca nadie, caballero. Esta profecía sí está como muy en que sí, en que no, en que tal vez. No certifica absolutamente nada, pero parece insinuar, esto fue antes de las elecciones, antes del año, de que comenzara el año, parece insinuar que Maduro va a perder las elecciones, aunque no lo dice de frente. No lo dice de frente, no lo dice así, pero ya llegó Venezuela, siéntate, espera a ver la salvación del Señor, vas a ser liberada de todo esto. Todo ese lenguaje parece dar a entender que Maduro iba a salir del poder, cosa que evidentemente no sucedió durante el 2024. Sin embargo, el tiempo después dice que él lo había advertido, que él había dicho que esas elecciones eran un fraude, según él. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Diony de la Rosa, antes de que salten algunos hermanos y amigos venezolanos que me atacan porque piensan que yo ataco a algún político particular, y no es así. A mí, yo no me meto en esas cosas. Ahora bien, ¿es verdad eso? Pues yo creo que no. Diony además profetizó este año que básicamente, según las palabras de él, aunque como siempre él es como medio etéreo, no es tan concreto como quisiéramos que fuese, básicamente lo que él dice es que entrarán unos ejércitos y tomarán Venezuela, y pues así será librado Venezuela. Es decir, una visión que tuve acerca de Venezuela. Vi las calles de Venezuela, escuche bien, como se lo dije, esto ya se está cumpliendo. Dios me dijo que el líquido vital iba a correr, usted sabe a qué me refiero, pero vi una visión que te la voy a contar ahora mismo. Y no estoy diciendo que solamente quiero contar la visión que Dios me permitió ver. Y esa visión que Dios me permitió ver a mí fue la siguiente. Y es que vi cómo pasaban aviones, vi hermano, literalmente vi gente entrar a la nación, hermanos. Que esta gente entraba, pero era con las ganas y era con la asignación, hermano, de ir a hacer guerra. Yo le dije a usted, hermano, que Dios iba a pelear por Venezuela. Donde yo vi, escuche bien, gente vestida de militar entrar a Venezuela, hermano. Y vi cómo aquí se armaba la de caír, como dicen en mi país. Y hermano, tal y como Dios me lo dijo a mí, Dios defenderá a Venezuela. Venezuela, siéntate a ver ahora cómo Dios va a pelear por ti. Pero la famosa guerra civil que anunció el señor Diony de la Rosa, gracias a Dios, pues todavía no se ha presentado como tal en Venezuela, aunque la situación sí ha sido muy crítica, pues no ha sucedido eso como tal. Y de hecho parece que el gobierno de Nicolás Maduro está esperanzado en negociar con el nuevo gobierno de los Estados Unidos del señor Trump, porque pues ellos tienen algo que Trump necesita, y es petróleo. Así que no sé, esta profecía tampoco me parece que se le haya cumplido. ¿Qué opina usted? Escríbalo aquí. Pero en lo que sí acertó Diony, hay que ser honesto, es que una famosa actriz mexicana iba a morir. Que Dios me mostró cómo una famosa actriz mexicana moría. Dios me mostró el deceso de una famosa actriz mexicana, cómo esta mujer moría y sonaba en los periódicos de México y de muchas partes del mundo, especialmente en lo digital, en las redes sociales. Veía la cara de esta mujer y cómo decían que esta mujer había muerto por causa de lo que parecía haber sido un infarto o algo así, decían, y un colapso o algo así, y podía ver que esta mujer caía pues dada de baja, fulminada por este deceso del corazón. Y efectivamente murió a los 56 años la actriz Jessica Jurado, famosa actriz mexicana, sobre todo en México. La verdad yo no tenía ni idea quién era, pero pues en México parece que sí la conocían mucho, a Jessica Jurado. No es confirmado que haya muerto con un infarto, pero es posible, ¿sí? Así que muy bien, Diony. ¿O no? Tal
tal vez Diony no estaba hablando de ella, sino de la actriz Lorena Velázquez. O más bien estaba hablando de Silvia Pinal, que sí era muy conocida incluso en otros países y era actriz mexicana, aunque parece ser que no murió de un infarto. O tal vez estaba hablando de María Eugenia Ríos. O tal vez de Bárbara Gómez. O tal vez de Daniela Calatrava. O quizás estaba hablando de Elena Rojo. O tal vez la profecía era sobre Sacha Montenegro. Pues, mis queridos hermanos, esta profecía no tenía pierde. Decir que una actriz mexicana va a morir y que esa actriz es famosa y que eso va a salir en los medios de comunicación es la profecía más segura que puede existir. Yo puedo profetizar eso para el próximo año también, porque hay muchísimas actrices mexicanas y generalmente son muy famosas y muy conocidas porque México produce mucho material audiovisual. Así que es una profecía bien sencilla. Pero está así. Diony dijo que habría una terrible enfermedad en el 2024. Él no dice que sea una pandemia, pero sí una epidemia muy grande. Dios me mostraba, hermano, una pandemia. Dios me mostraba un virus. Una pandemia, no sé si llamarle pandemia, pero era un virus. Y de nuevo, hermano, querían cerrar como los aeropuertos. Habían alarmas. Alarmas fuertes. Y ahí está, la viruela símica o del mono, con más de 120 países afectados y más de 100,000 personas contagiadas y hasta 220 fallecidos. Aunque a decir verdad, 220 fallecidos por la misma enfermedad en un año en el mundo entero, pues honestamente no es mucho. La gripa produce más muertes al año en todo el mundo. Pero, no digamos que él se equivocó. Tal vez estaba hablando era del virus de Marburgo, o de la gripe aviar, o del SARS, o del MERS, o del ébola, o de la fiebre amarilla, o del Zika, o del cólera, o el que no se puede mencionar. También hay que decir que han habido más de 17 enfermedades epidémicas en este mundo durante el 2024. Pero tal vez en esta profecía sí acertó el señor Diony. Él dijo clarito, va a haber un gran incendio en Nueva York. Dios me mostraba, hermano, un fatídico incendio. Dios me mostraba un fatídico, hermano, un fatídico incendio. Dios mostraba un fatídico incendio. Dios mostraba, hermano, un fatídico incendio que iba a devastar, hermano, en Nueva York. Podía haber algo que se quemaba como una serie de apartamentos. Podía haber un incendio muy fuerte en la ciudad de Nueva York. Y hubo un incendio tremendo en Nueva York el 14 de noviembre. Ese incendio fue en Hudson Yards, en Manhattan, en la parte alta de un rascacielos. Pero tal vez esté hablando de los incendios forestales que fueron muy duros este año y que fueron reportados el 9 de noviembre entre Nueva York y Nueva Jersey. O tal vez está hablando del incendio en diciembre que hubo en Brooklyn, que fue atroz. O tal vez está hablando del incendio en Manhattan que dejó varios bomberos heridos. O tal vez está hablando del incendio voraz en Hamilton Heights que dejó varias personas desplazadas. Según el portal apolitical.co, en Nueva York hay entre 3,000 y 4,000 incendios graves al año. 3,000 y 4,000 incendios graves, no pequeños, graves al año. Así que estamos hablando de una ciudad gigantesca con más de 20 millones de habitantes, enorme. Tiene que haber un gran incendio al año, pero hay 3,000 a 4,000. Así que era una profecía, otra vez, muy fácil, Diony. Muy sencillo. Pero tal vez en esto sí acertó. El gran terremoto de Islandia. También pude ver en el año 2024, mi amado, Dios me mostraba cómo Islandia podía haber un sacudimiento. Dios sacudía a la nación de Islandia con un sismo de alta magnitud. Y podía haber cosas caídas, mis amados. Podía ver cómo esta nación temblaba como borracho. Islandia, Dios te va a sacudir para que entiendas que de Dios es el poder. Y hubo un terremoto en Islandia el 8 de diciembre de 5.1 sobre la escala de Richter. Sin embargo, según el portal Peer East, en Islandia hay un promedio de 500 terremotos por semana y 26,000 al año. Esto sí está peor que Japón o Panamá. 26,000 al año. Es en este momento uno de los lugares más sísmicos del mundo, Islandia. Así que
profetizar un terremoto en Islandia, primero, no tiene nada de raro, y segundo, no se le cumplió porque en sí no hubo un gran terremoto, hubo muchos pequeños sismos, pero no hubo un gran terremoto como el terremoto que estaba anunciando Diony y con el que estaba asustando tanta gente. De hecho, el terremoto de este año estuvo muy lejos de ser el más fuerte de la historia de Islandia. En conclusión, el señor Diony de la Rosa es un hombre supremamente astuto, es muy hábil. Él estudia, conoce, piensa, define las profecías que va a dar para que lo más posible se dé. Y cuando es algo no tan probable o no tan posible, en medio de sus palabras deja la puerta abierta. Por eso, en muchas de sus profecías dice cosas como: todavía Dios no me ha dicho que diga los nombres, o es posible que, o esto podría ser diferente si nos unimos en oración, o arrepiéntete ahora que Dios te está dando la oportunidad. Es decir, ese tipo de salidas, de puertas de escape, le dan la oportunidad a Diony de tener un porcentaje muy alto de supuestos aciertos proféticos en medio de todos sus videos. Y tiene videos de cientos de miles de vistas. Señoras y señores, por favor, dejen de ser tan inocentes, dejen de ser tan crédulos. Es increíble cómo este hombre, en medio de su astucia, manipula las palabras, la información que él se nota, lee, está informado, es un hombre que sabe y conoce, y por medio de la manipulación de estos datos se inventa profecías. Así son estos falsos profetas, astutos. Eso decía la Escritura. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Son personas astutas. Estos falsos profetas son astutos, son inteligentes, ven los datos estadísticos, leen las noticias, saben que lo más probable es que lo que van a decir va a pasar y luego añaden o adhieren esas palabras que les vienen a la mente al Señor. Eso es como el caso de Esther Barranco, otra dominicana, porque por alguna extraña razón RD tiene más profetas de lo normal. Esther Barranco profetizó el año pasado que alguien en una camioneta blanca iba a balear una iglesia. Y luego, en el 2024, pues tuvimos el incidente de Lakewood, donde una mujer con un niño entró a Lakewood, disparó y fue abaleada dentro de la iglesia. Sin embargo, Esther Barranco dijo que esa era la profecía que ella había recibido. Pero eso nada tiene que ver con lo que ella recibió. Ella vio una camioneta blanca y vio que disparaban desde afuera hacia una iglesia. Nada parecido con lo que sucedió en Lakewood. Y nada en este 2024 sucedió en una iglesia que tenga que ver con una camioneta blanca. Así que acomodan a las malas las profecías para que les casen. No se deje engañar. Usted le está dando dinero a esta gente cada vez que ve sus videos y se reproducen cientos de miles de veces y usted no aprendió nada, usted no reflexionó nada, nada en su vida cambió. Solamente el único propósito con esos videos fue asustarlo. No más. Y usted diga: ay, sí, no, ahora sí viene Cristo. No. Ahora sí las cosas están graves, están difíciles. Este señor Diony de la Rosa es un embaucador, es un mentiroso y no es ningún profeta de ningún Dios, a menos que estemos hablando de Dios con minúscula, y ustedes ya saben cuáles son esos dioses. Estoy convencido y seguro que simplemente es un hombre muy astuto que manipula la información y que lee mucho los periódicos y está pendiente de las cosas que van pasando para decir sus cosas absurdas. Así, hay muchas más profecías. Me hubiera gastado horas con toda la cantidad de material que él saca de profecías, porque eso sí, Dios le habla a él más que a Isaías. Le habla más que a Isaías, Jeremías y Moisés juntos, ¿no? Porque es el gran Diony de la Rosa. No, es un falso profeta. Así lo digo sin pelos en la lengua. ¿Qué opina usted? Compruébeme que Diony de la Rosa es un verdadero profeta. Y si es un falso profeta, siga argumentando acá. Si tiene más evidencias, escríbalas por favor y comparta por todas sus redes sociales para que menos personas sean engañadas con las mentiras de este señor. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre.